¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición del Café Ahora el 2018 a través de las pantallas de Ufrovisión, nuestro tercer ciclo de este programa de conversación acá en la Universidad de la Frontera. Ustedes ya han visto, tenemos un invitado de lujo, es un honor tenerlo en el café, don Lorenzo Illapán, ¿cómo está? Sí, Bienvenido. Bien, sí, bien, gracias, muy bien. Qué bueno, don Lorenzo, usted es conocido a nivel nacional y también a nivel internacional por todo lo que significa las distintas ramas por las que usted ha incursionado, la poesía, la actuación, como director también de teatro. Tenemos acá también en nuestro programa dos de los libros que ha editado usted últimamente. Uno de los primeros, El hombre pájaro, de Lorenzo Illapán, que lo vamos a mostrar acá. Pero antes de entrar a la literatura, don Lorenzo, yo quiero preguntarle por usted. Usted es de Puerto Saavedra. Cuéntame un poco contémosle a la gente quién es el hombre pájaro mapuche, que además, como hemos mencionado al principio de este programa, tesoro humano vivo acá en nuestro país. Sí, justamente yo vengo de Puerto Saavedra, pero antes se llamaba Coluncha y Coleufu, porque llega a Cuatro Ríos, llega el Quiepe, Cautín, Cholchol y Moncul. Entonces su nombre antiguo para nosotros como pueblo mapuche era Coluncha y Coleufu. Y después, por esto de la conquista y la reconquista, se llama hoy día Puerto Saavedra. ¿Qué es lo que significa con un trai? Con un trai Coleufu marca porque para nosotros tenemos el código número 2 y como clave tenemos el número 4. Entonces llega Quepe, Cautín, Cholchol y Moncul, Cuatro Ríos. Entonces al unirse con el mar, para nosotros es como una especie de guiel. Guiel quiere decir como poder o como dueño de esa desembocadura. Y ese era su nombre. Sí. Con un trai Coleufu. Me imagino. Es como el ruido original y natural de los ríos. De los Cuatro Ríos. Y esa ubicación geográfica, don Lorenzo, me imagino, es una pregunta en realidad, ¿tiene también un significado espiritual para el pueblo mapuche especial, que lo convierte en un escenario especial? Sí, justamente porque nosotros al tener la presencia de los Cuatro Ríos, tenemos inmediatamente una especie de poder. Y ese poder se puede llamar como Conun Traico Chawud, que es como la reunión a nombre de los Cuatro Ríos. Los Cuatro Ríos, como que nuestra sangre y más el poder del mar, se transforma como un lugar muy especial para la ceremonia, por ejemplo, el Quillatur, que se celebra cada 4 años. Y ahí se sube en un cerro que se llama el altar más alto, que este libro habla a través de un antropólogo. El altar más alto es el Cerro La Mesa. El Cerro La Mesa es un poquito más hacia el sur de esta parte. Pero el Conuncha y Coleufu, la desembocadura de los Cuatro Ríos, el nombre de esta ciudad, hoy día Puerto Saavedra, hay un cerro que se llama el Cholye. Cholye quiere decir como el mirador, así. Sí, el mirador. Y la otra cultura le puso Maule porque había un barco mucho tiempo varado, le decía el Maule y le pusieron el Maule. Y ahí está la consecuencia del año 1960. El cerro dijo, ustedes no me quieren como Cholye, ahora van a dejar de ser puerto marino, solamente van a ser puerto de laguna, y así hasta ahora. ¿Eso se refiere al terremoto y maremoto de 1960? 1960, cuando antes del año 1960, los Cuatro Ríos desembocaban justo al pie del cerro Cholye, que hoy día le pusieron Maule. Y el guiel de ese cerro como que se enojó, porque le cambiaron el nombre. Esa es nuestra creencia y nuestra fuerza, hasta ahora. Bueno, es precisamente escenario de uno de los ritos más ancestrales del pueblo mapuche, precisamente en 1960 el sacrificio humano realizado ahí. Cuéntenos un poco, usted está ligado directamente un poco a ese tema. Sí, el Cerro La Mesa viene siendo como el altar más alto, pero conexión hacia el mar. Con un lil quiere decir
una especie de cerro que da del mar al mundo. Como que llega el barco y sale el barco imaginario para nosotros. Y ese cerro, siempre, cada vez que hay como problemas social, problemas políticos, se hacen reuniones grandes. Y un poquito más allá está la Chahuachagua, que es nombre de un pájaro, Chahuachagua. Hoy día se llama este cerro donde hacemos la ceremonia, un nombre muy especial, Huaychamo. Y cada 2 años, hace poco, el 2 de diciembre, se hizo una ceremonia. Y para que la humanidad, la gente de ese lugar, no solo mapuche, sino que haya paz, tanto con el sur de América, Chile, y también paz en el mundo entero. Se celebró hace poco, el sábado pasado, de diciembre de este año 2017, la ceremonia de Guillatún de Huaychamo, que tiene que ver con muy cerca del Cerro La Mesa. Y el Cerro La Mesa, don Lorenzo, fue el escenario precisamente de este sacrificio humano. Me gustaría que contara usted un poquito respecto de este tema que ha sido siempre o poco abordado o discretamente abordado. Hoy en día tenemos un escenario distinto para poder contar respecto de lo que fue ese sacrificio y de lo que significa este tipo de ceremonia, estos ritos para el pueblo mapuche. Que a través del Peuma, que es sueño, tuvieron un sueño los sabios, y la doctora Mache, que se llama Juana Laburcura, tuvo un sueño de que iba a haber no solo un terremoto grado 9, sino que también tsunami, que se llama la salida del mar, que se llama comúnmente, para ese año 1960, un mes de mayo. Entonces el sueño de esta doctora Mache como que se cumplió, pero cada vez que hay catástrofe tan fuerte, inaguantable para el ser humano, se hace un sacrificio, a veces un animal grande, y cuando es muy fuerte, se piensa o se sabe con un niño generalmente huérfano de papá y de mamá. Entonces le recayó este niño en ese tiempo, José Luis Painecur, recuerdo bien, y como 2 años antes, yo en la mañana había pasado en el regue de la Mache, veía una luz en el regue de ella, como que me alumbraba, y que justamente yo iba a ser como una especie de testigo. Y le conté a mi gente donde vivía, porque ahora vivo un poquito más acá, y ese era el señal del terremoto y el maremoto. Entonces, no siempre sucede, no siempre. Años anteriores había otro terremoto un poquito más hacia el norte de esa parte, Calof, y hay un Alto también. También hubo sacrificio, pero no se registró, como esta vez que pasó con el niño José Luis Painecur, que no lo conocí, tampoco él me conoció. Y yo le escribí una poesía como recordatorio. Yo estaba estudiando, tenía 19, 20 años, estaba estudiando en el Liceo de Hombres de 9 Imperial, que queda como 55 kilómetros de Puerto Saavedra. Estaba estudiando humanidad en ese tiempo, entonces fui después a ver, ya había concluido, no tuve suerte en la presencia de esa ceremonia, pero me dijeron que habían como unas 60 personas más o menos en la presencia del sacrificio, muy parecido como se hace con un cordero. Pero también, igual que el café que estamos tomando, le dan una especie de anestesia antes del sacrificio del niño, como que queda anestesiado, aunque le corten el brazo no le duele ni llora, porque hay un remedio muy especial que da la doctora Bache para que el niño no llore ni proteste. Entonces era una costumbre muy antigua, ese consejo dado por los sabios
que tiene tomado como una especie de sueño peuma. Bueno, hay que señalar que el contexto en el que se da el sacrificio humano no fue solamente el contexto de un terremoto cualquiera, fue el último cataclismo registrado en la historia de la humanidad, 9,5 en la historia de Richter, y desemboca, digamos, en esta ceremonia, en este rito. Coméntanos un poquito, Lorenzo, ¿por qué ese niño? ¿Qué tenía de particular ese niño que fue elegido para este tipo de ceremonia? Que vivía muy cerca del Cerro de la Mesa, más o menos como 1,5 kilómetros, más o menos. Muy cerca, y además era huérfano de padre y de madre. Y el abuelo fue solicitado, le contaron todo el sueño y el susto muy fuerte que tenían las personas, y había también como 2 personas más al sur que se habían suicidado por el miedo. Era un miedo terrible. Entonces este abuelo se dio al niño. Incluso creo que tomó su caballo y lo llevó en Naca al niño hacia donde estaba la ceremonia. Esta ceremonia, don Lorenzo, bueno, hay que señalar también que ocurre el 5 de junio. No fue precisamente el día del terremoto, que fue el 22 de mayo acá en la región de la Araucanía, pero sí dentro de lo que estaba ocurriendo, en el contexto de lo que estaba ocurriendo, uno de los informes sismológicos de la Universidad de Chile de la época señalan que los terremotos en Chile partieron el 20 de mayo en Talcahuano, en Concepción, y terminaron precisamente el 6 de julio a la 1 de la madrugada, horas después de haber sido sacrificado el niño. Entre medio sucedieron 7 terremotos, es decir, movimientos telúricos autónomos mayores de entre 8,9 y 9,5 grados, es decir, la Tierra estaba en un movimiento permanente al momento del sacrificio del niño. Yo me imagino que eso también aumentaba la incertidumbre, el miedo de las personas que estaban en la comunidad en esa época. Sí, justamente para ese terremoto del año 60, semanas después, a mí me dieron beca a Santiago, a José Abelardo Núñez, en la escuela normal. Entonces me dieron pasajes gratuitos en este tren de Carahue, Temuco a Santiago. Entonces después no supe lo que pasó. Los días anteriores los guardias no me dejaron entrar a las comunidades. Llegué hasta Saavedra y me devolvieron a Imperial, porque no tenía los documentos. Me había quedado el carnet escolar en Nueva Imperial. Una de las historias o de lo que primero se comenzó a escribir respecto del sacrificio humano en Puerto Saavedra lo relató un periodista norteamericano que estuvo viviendo en Chile, Patrick Tierney, quien escribió un libro. Bueno, él venía recorriendo América Latina registrando sacrificios humanos en distintas culturas indígenas de la época. Y llega a Chile precisamente para saber acerca de este caso puntual que no había sido hasta ese tiempo documentado, excepto por algunos reportes de prensa, con todo lo que eso significaba, mucha inexactitud respecto de las fechas, respecto de la edad del niño, del nombre, de si tenía o no tenía padre, en el contexto en que se dio este ritual. Usted conoció a este periodista, él vino en la década del 80, él convivió también con la Maschi. Cuéntame un poco cómo, porque ahí usted participa directamente en ese relato, don Lorenzo. Sí, justamente este amigo norteamericano, Patrick Tierney, yo, al decir verdad, el gobierno militar fue un poco perseguido. Y existen 4 guardianes, hasta ahora mismo, ahí en el libro sale, guardián número 1, del norte, que sería Patrick Tierney, uno de los guardianes que llegó. El segundo guardián es una dama que se llama Anchi Bayet. Patrick Tierney representaría a Witan Alwa. Segundo guardián femenino, Anchi Bayet. Tercer guardián, del mar, Zupai. Y el cuarto guardián somos nosotros mismos. Entonces, eso funciona.
y con esa recuperación de esos 4 guardianes, yo me gané el premio a Casa de la América de Cuba, que Con está este en ese libro. Hombre pájaro. 4 guardianes. Entonces, don Patrick Tierney, yo había escrito una autobiografía con un antropólogo de la Universidad de Chile, fue vicerrector de la Universidad de Chile, don Carlos Munizaga Aguirre. Entonces, basado en ese libro, llega Patrick Tierney y me entrevista como persona y me dice: Lorenzo, yo vengo a entrevistarte, pienso y siento, así hablar, pienso y siento que tengo que hablar contigo, porque aquí sucedió el año 1960. En tu libro tú escribes de que hubiese sido el terremoto del año 1947, habría sido tú la persona del holocausto, porque yo soy huérfano de padre y de madre. Entonces, como el terremoto fue en 60, recayó en el niño José Luis Painecur. Entonces, dados esos datos, yo primero tenía un poco de cuidado porque estábamos en un gobierno dictatorial todavía y yo podría haber pensado que él era un espía, pero después, cuando me habló de Carlos Munizaga, entrevistas en televisión, escrito libros y todo eso, entonces pensé que era de buen nivel y había tenido también como peuma de nuevo sueño de que venía alguien a defenderme. Entonces con Patrick Tierney empezamos a salir con el alcalde de Silao, que era Juan Enrique Lier, y se hizo amigo con él por un motivo de que... Lo necesitaba, digamos. Lo necesitaba y además que había el caso así muy particular de que hubo un tiempo que llovía. Entonces Patrick Tierney lo encontró encarado en Itemuco una bota calzada 44. Y don Juan Enrique Lier tenía ese calzado y se hicieron un intercambio. Y ahí lo hicimos amigos, tuvimos 2 años haciendo entrevistas. Y en tanto de eso, entonces yo quedé con luz verde de mi propio pueblo porque había gente que tenía dudas de mi persona, si era extremista, si era comunista. Entonces después dijeron: no, Lorenzo Ayapar es un hombre normal porque anda con un norteamericano, anda de mano con el alcalde de Silao, con un tremendo vehículo por aquí. Hasta ahora quedé y funcionó el guardián número 1, que es Huichan Alves, una persona que llega en defensa. En este caso, el defensa mío. ¿Y cómo comienza esta amistad que termina en un libro, además, donde usted está citado? Él me dice: Lorenzo, a veces lo siento un poco nervioso. Me dijo: no, es que mi espíritu no cuadra mucho, porque yo hago gimnasia y meditación. Y a lo mejor tú no haces eso. Soy de una fuerza espiritual mapuche muy fuerte. Entonces, le decía yo: no me cuadra con tu razón, que es el pensamiento. Entonces, no, Lorenzo, yo también medito. Si quieres, meditamos juntos. Yo en mi vehículo, tú en tu manera de ser. Y ahí empezamos a salir y la gente le dio autorización, no tuvimos ningún problema. Asistió a Uruguayatú, pudo grabar Uruguayatú, Uruguaychamo. Se hizo amigo con los locos lo invitaron a su casa, a conversar, se hicieron hermanos y amigos. Entonces este Patrick Tierney no tuvo ningún problema, pero yo era uno ¿cómo se llama?, que le daba el visto bueno para viajar. Bueno, hay que decir que Patrick Tierney es un periodista norteamericano que escribió además un libro muy famoso que después llegó al cine, que se llama Oscuridad en el Dorado, que en realidad fue un libro denuncia respecto de cuando se le ocurrió al gobierno de Venezuela vacunar a los Yanomami en contra del sarampión y lo que significó la muerte de gran cantidad de los indígenas de ese poblado donde fueron inoculados. Entonces él venía ya con una impronta, digamos, importante. ¿Usted cuando lo conoció supo quién era enseguida o se empezaron a conocer después, ya una vez que pasaron los días? Porque él vivió bastantes años en Chile, estuvo 2 años viajando a la región de la Araucanía. Sí, una amistad durante casi 2 años.
No, fue como yo le conté mi sueño de que él era el Huichalagua, era el que me venía a dejarme el camino libre ante la justicia y todo eso. Ujú. Bueno, un aporte importante que él hace es que él tuvo la posibilidad de entrevistar a la machi Juana Calfunao, Sí, la protagonista precisamente del sacrificio humano. sí, correcto. Algo que en realidad él solamente logró, porque la machi, bueno, hay que decir que cuando ocurre este caso, la machi junto con el abuelo y personas que participaron del sacrificio humano fueron enjuiciados en Nueva Imperial. Después fueron absueltos, invocando un artículo muy especial que trata sobre la fuerza irresistible, pero además él tuvo acceso a la machi y la machi conversó con él. Ella durante las indagatorias judiciales nunca, digamos, el juez logró tener con ella un acercamiento como el que logró sí Patrick tiene con ella, y ella le comentó cosas bien interesantes. Sí, la estrategia mía fue buscar un loco y otra base varón para entrevistar a ella. Y le supuse de que podría hacerle una ruca. Y le hicimos una ruca. Y los hijos no le parecieron bien, en vez de hacerle un chalet, ¿y por qué le hicieron una ruca? No, pues fue a solicitud de ella, porque los materiales eran muy caros, hasta hoy día mismo, la estructura que llevaba una ruca. Y de nuevo hablamos con el alcalde de Senado, él dio todo el material, porque tenía la paja, tenía el vehículo, y utilicé un cuñado que era rucafe, hicimos la ruca, hicimos una celebración como se hacía un rucal. Entonces ahí ya ella empezó a gringo más, porque a lo mejor este norteamericano es de buen espíritu y buena onda. Entonces, pero nunca dijo yo fui y lo hice. No, ella nunca Entonces declaró. hicimos otra estrategia. Nos trajimos al hotel La Frontera, un nuevo hotel que estaba en ese tiempo acá, Sí. en Temuco. Ajá. Entonces, y ahí le dejamos a libre albedrío a la doctora Bache, Juana Laburcura, para que hablara con Patrick Tierney en privado. Y algunas, como este café, a lo mejor trago suave, algo así. Y hasta aquí no sé si le dijo la verdad o no, porque ya era privado. Y la Juana Laburcura, la Machi era alta, ligeramente, muy buena moza, así como una especie de actriz. Y todos los garzones miraban a ella y con su vestimenta y todo. Entonces fue como... yo no me atreví a preguntar cómo le fue. Tampoco ella dijo. Y quedó... existe eso de que... ¿Cómo se llama cuando uno no revela el secreto? Hay una, Quedó un misterio. sí, pero hay una palabra que en este momento no recuerdo bien. Entonces quedó eso. Y nosotros no supimos el resultado de la... Entonces pasaron los tiempos, yo quedé bien también con la doctora Bache, porque construimos la ruca, se hizo la comilona, llegaron los carabineros y don Patrick Tierney tenía su documento para poder el gobierno militar en aquel tiempo, y visto con el alcalde local y más mi persona, no le pasó nada. Hicimos todo lo que debíamos hacer. Pero públicamente ella, en ese momento no fui yo la persona, pero sabíamos que era ella, por los vecinos de ella, y la base hizo tanto, 60 personas, y solo testigos oculares, pero yo no estuve, ya estaba en Santiago. Don Lorenzo, después de ese libro, usted salta al Hombre Pájaro, donde también dedica uno de los poemas precisamente a Sí, este está tema. en el número 17, sí. Número 17, ahí no sé si está marcado. Dice, con un lil, y ahí habla de la base. Es un poema para Es dedicado Cerro que da al mar del mundo. Sí, es exactamente. Y ese libro habla de la base, ¿Lo puede? habla
de la doctora Machi, y acá abajo habla el niño que fue sacrificado. Y en realidad cuando yo estaba escribiendo no aguanté, lloré. Y yo así, ¿por qué lloro? Lloré. Entonces como no me conoció él, yo tampoco lo conocí. Entonces empieza este poder de escribir. No solo escribo este libro, tengo 5 libros escritos. Fue premiado en viaje a Estados Unidos, 3 veces a Estados Unidos, viaje a Europa, a Corea del Sur, Seúl, Beijing. Entonces cumplí este rol y tal vez fue eso el hecho de llorar por haber escrito sobre este niño. Cuando él tuve solamente personas, testigos, oculares, pero nunca me dijeron así fue. Y no se encontró su hueso hasta ahora, nada, nada, nada. Y algunos dijeron que andaba buscando leña y el mar se las tragó. Ninguna persona, así como yo tengo 80 años ahora, todos los que estaban ahí están muertos. Entonces ninguno me dijeron, Lorenzo, esto fue así, nada. Solo dijeron, así como dice el poema, que era una costumbre ancestral, que cada vez que había miedo cerval, se hacía un sacrificio de animal grande, o si no, como continuaba ¿cómo se llama? Cuando continúa el movimiento. Cuando, en vez del terremoto, continúa. Cuando hay... Continúa el movimiento. Sí, me voy a acordar de la palabra, pero son cuando siguen los movimientos telúricos. Entonces, hubo también... Réplica. Réplica, justamente. Réplica. Entonces, hubo también personas que se suicidaron. No aguantaron como 2 personas. Claro, es que el contexto es muy importante señalarlo. Este no fue un terremoto ni siquiera parecido a lo que vivimos el año 2010. Estamos hablando de un cataclismo 9,5, que en algunos puntos registró 9,8. La geografía del país cambió, de hecho. Todo lo que es el mapa de Chile, del sur de Chile, tuvo que ser modificado. El eje de la Tierra sufrió modificaciones, por lo tanto, esto fue un cataclismo que tuvo consecuencias mundiales. Hubo maremotos en Japón, en Hawái. No fue algo, digamos, parecido a lo que hemos vivido estos últimos tiempos en el país. Hay que entender el contexto en el que se da también, porque la Machi, yo me imagino, han seguido sucediendo y ocurrieron antes de ese también otros terremotos y no se registró una situación como esta, un rito tan ancestral, tan íntimo, me imagino, también de la cultura. Sí, exactamente. Entonces, ese miedo cerval del mundo mapuche, yo había estudiado para periodista y después vi que no se ganaba mucho dinero. Dejé de ser... Eso no... me recibí de contador y trabajé en una empresa de lujo, Mauricio Hawkins, sociedad anónima comercial. Y después vi de que cuando estuvimos con Patrick Tierney, la consecuencia de ese terremoto y posterior tsunami, desapareció Puerto Saavedra, parte de Valdivia, 8ª, 9ª y 10ª región. Le pregunté a un lonco y me dijo, no, Lorenzo, fue exceso de abuso de los colonos. Acá teníamos un Ricardo Goya, me dijo, un alemán. Yo tenía 7 años cuando conocí a Ricardo Goya, era moreno, de ojitos azules, y se admiró de mí, porque mi tío padre era muy como feo, y entonces me encontró bonito. Ay, María, yo, este hijo de Narciso, sí, le dijeron mi primo hermano, que yo andaba tesando los juegos y me encontró bonito. Y yo no hablaba castellano nada y miraba también a Ricardo Goya, lo encontraba bonito, así. A los dos los miraba. Y después cuando pasó el terremoto el año 70 me acordé de él. Quedó su bodega, pero totalmente borrado, su riel que entregaba mercadería a Valparaíso, entregaba a Valdivia, a Corral y todas estas partes, y todo eso quedó en nada. Y sentía a mi amigo, chico, en ese tiempo bien.
Y después supe que dijo, llegué tan pobre como colono y me voy tan pobre. Pero ¿sabes lo que pasaba? Que parece que cuando el pueblo mapuche tenía escasez de alimentos, eh, prestaba un saco de trigo, en la cosecha había que devolver 3. Así como son los bancos ahora, por ejemplo, La Credit usura. Chile, banco, no sé cuántitos, Banco a la vela, prestan 1.000.000 de pesos, hay que devolver 3 millones. Entonces ese interés, y no solo el octano, era eso, los abusos contra el pueblo mapuche. Y ¿Fue un eso, castigo de alguna forma de la naturaleza? sí, exactamente. Eso me dice Felipe Painer, que está en los libros también. Felipe Painer es un sabio. Yo le pregunté así directo, ¿por qué produjo este castigo don Felipe Pariente? Le decía, es que hacía mucho abuso, arrendábamos tierra, los mandaban a buscar a comer vino tinto o vino blanco, los curaban, la arrenda automática pasaba como venta. Y por eso tienen estos hijuelas tipo fútbol. Y no solo acá en Puerto, sino que en todas partes. En todas Octano, ahí le dice la región. Pero hay un comentario que hizo la Machi también que tenía que ver con la religión, que cómo las comunidades también se habían volcado a la religión Sí, evangélica, abandonando sí. también un poco Claro, como sus yo había ritos estudiado ancestrales. para periodista, le llamé conquista tardía. La religión evangélica, por ejemplo. Yo nací como Yancache, en la iglesia católica me puso Lorenzo, nombre santo. No pudieron inscribir con el nombre original. Entonces, los evangélicos hasta hoy día no van a la ceremonia del guillatur. Yo soy el poeta satánico hasta hoy día con los evangélicos. Entonces tenemos aquí le llamo la conquista tardía. Por ejemplo, en la comuna de Saavedra existen como un 10, un 20% mapuche. Entonces en ese tiempo del terremoto se quedó casi en nada. Todos quisieron decir, yo soy loco, soy el pin, soy huerquén, soy macho. Antes no se atrevía. Entonces fue como una especie de... Por otro lado, empezó una especie de espíritu solidario, el mapuche y el no mapuche. Hubo una amistad, hubo un mestizaje, por decirlo así. Ahora hay un 65% de mestizaje. Somos hermanos y amigos. Por ejemplo, mis hijos no están casados con su hermana de sangre, por decirlo así. Mi hija tampoco. Entonces hay una consecuencia más o menos del terremoto de 1960. Eso es como una especie de marca. Don Lorenzo, bueno, después de este libro le ha tocado por distintas formas, a través de obras de teatro, investigaciones como la que nos tocó realizar en conjunto del año 2000, donde se ha ido conversando precisamente sobre la cultura. ¿A usted le ha tocado este rol de ser quien ha acercado, digamos, esta historia que es tan íntima del pueblo mapuche a, digamos, para que la conozcan, digamos, todas las personas? ¿Se esperó usted este rol? Esto ya como para ir cerrando, porque me están diciendo como ya en el tiempo de la entrevista. Sí, justamente porque... Que todos de alguna forma hemos llegado a usted para conocer sobre este tema. Sí, porque es absolutamente necesario, porque la chilenidad en sí no entienden mucho como pueblo, porque actualmente hay como 9 pueblos originarios. No entienden nuestra forma de ser, nuestra cultura, nuestra formación social, cultural y política que tenemos. Entonces, a partir de eso, yo empecé a trabajar como se llama, porque uno estudia el mapuche por el renacimiento de la sabiduría. A partir del año 1960 nace de nuevo. Yo soy mapuche, quiero hablar con los mapuches de Gur, quiero que Chile se conozca por qué Chile se llama Chile y nosotros empezamos a dar a conocer. Hicimos, y no solo ese libro, hice 60 pájaros, escribí Entre meses y mariscos, 20 poemas alados, y escribí hasta ahora como 5 libros. Y siempre guiado por el espíritu del mar, del sacrificio humano del joven. Nace de nuevo lo que hoy día le llamamos por el renacimiento de la sabiduría. No solo mapuche, sino que también no mapuche.
Porque yo escuché decir, bueno, yo nací en Chaichaico, hoy día no es imperial, y soy de origen mapuche, aunque no tengo la cara, soy el de Carahue, y yo nací en Carahue, aunque no soy mapuche, pero me siento mapuche, porque la tierra me alimentó, la tierra, este es un paraíso, porque yo hablo mucho de paraíso, porque podemos vivir sin tener sueldo lucrativo, podemos vivir exactamente si tenemos tierra, porque la tierra le da la producción. Le hemos llamado Yuquemapu a la madre tierra, porque la madre da leche, pues, de ahí venimos todos. Y me transformé de verdad en un poeta, no solo regional, nacional, sino que soy más conocido en el extranjero que en mi propio nación chilena. Eso es, bueno, es parte también de lo que es un poco Chile, de no reconocer, digamos, tan oportunamente sus talentos. Don Lorenzo, ¿dónde encontramos estas publicaciones que usted tiene? ¿El hombre pájaro? ¿Cómo se pronuncia? Está en el Ministerio de Educación, va a estar acá en el Museo Regional. ¿De la Araucanía? Y va a estar también en el Museo de Arte Precolombino con don Carlos Durante del Solar, somos amigos con él, va a estar ese libro. Y ahora el lanzamiento, hace poco que hubo en Santiago, participó, se vendió y asistió, y di autografía. Está mi amigo antropólogo, ahí aparece el nombre. ¿Gastón Guzmán? Gastón Guzmán Gutiérrez. Y acá todavía no hacemos el lanzamiento por falta de tiempo y por esto lo que pasa en la política, la alta política chilena, de los presidenciales, de los presidentes que nos sirven. Y ya pronto también tendremos la escultura de don Lorenzo en Puerto Saavedra, por lo que usted comentaba. ¿Se está gestionando ya esa...? Sí, justamente porque con todo lo que estaba conversando logramos tener el poder mapuche, alcalde de origen mapuche del año 2000, como una profecía a la manera mapuche. Hasta hoy día tenemos un tremendo alcalde contador. Yo soy contador de profesión y hoy día tenemos un alcalde contador, don Juan Payafil, que vengo de allá justamente a la reunión de él para estar con ustedes. Entonces ha dado ese paso gracias al... además de ser un terremoto, una consecuencia terrible, pero además nos abre la puerta para crear poder. Hasta hoy día tenemos ese poder. Siempre habíamos tenido alcaldes cantineros, ¿no, mapuche? Muy bien. Don Lorenzo, se nos va el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido también para ustedes tan importante esta conversación como es para nosotros acá en el café, tener a don Lorenzo Ayllapán, hombre pájaro mapuche, tesoro humano vivo acá de la región de la Araucanía. Palabras al cierre, don Lorenzo, un mensaje para las personas que lo están viendo, para la región de la Araucanía, mapuches y no mapuches. Así como le decía que después llevamos que un estudio por el agradecimiento de la sabiduría, no significa solo para el pueblo mapuche, sino que también para los no mapuches, que nazca el espíritu solidario y que seamos una nación, así como yo hablo, de paraíso, y siempre mantengamos el paraíso, vivir como la hermandad del mundo, que eso florezca, que no haya nunca más odio entre los seres humanos, que seamos así, vivir en paz, con tranquilidad, y nos queramos así como hermanos y amigos. Muchas gracias, don Lorenzo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este capítulo de El Café, acá, en Ufrovisión. Nos vemos.